Antes de que existiera el multiverso, antes de que el cine de superhéroes dominara el mundo, hubo una sombra, una capa, una promesa de venganza. Desde 1943, Batman no solo cambió de traje, cambió el cine para siempre. Pasó de ser un héroe casi caricaturesco a convertirse en el símbolo definitivo de la oscuridad y la justicia. Pero lo que muchos no ven es cómo cada versión refleja el miedo, la estética y la mentalidad de su época. Hoy vamos a recorrer la evolución completa de Batman en acción real. Cada actor, cada traje, cada transformación. Y cuando terminemos, entenderás por qué Batman no es solo un superhéroe. Es una leyenda que se reinventa con cada generación. Número 1. Batman de 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ardía en la oscuridad, nació el primer caballero oscuro en la pantalla. Lois Wilson se convirtió en el primer actor en interpretar a Batman, en una serie cinematográfica que marcaría el inicio de la leyenda. Pero este Batman no era exactamente el de los cómics. No era solo un vigilante, era un agente secreto del gobierno. Su traje, sencillo y de bajo presupuesto, parecía casi infantil. Las orejas de la capucha caían ligeramente. La máscara descendía sobre la nariz con una forma puntiaguda. La capa era corta, y el bat-emblema tenía detalles blancos que evocaban las viñetas clásicas. Pero no era el traje lo que imponía respeto, era la presencia. A pesar del bajo presupuesto, esta versión introdujo elementos fundamentales del mito, la icónica Baticueva, y su entrada secreta oculta detrás de un reloj de pie. Detalles que se convertirían en pilares eternos del personaje. Su cinturón voluminoso desaparecería con el tiempo. Su traje evolucionaría. El mito crecería. Pero todo comenzó aquí, con un joven actor, un traje modesto y una idea poderosa. Número 2. Batman de 1949. 6 años después del primer Caballero Oscuro en pantalla, la sombra regresó. En 1949, Robert Lowry tomó el manto en la serie Batman y Robin, refinando la versión que el público ya conocía. Este Batman ya no parecía un experimento, parecía evolución. La capa era más larga, con un contorno que imitaba las alas de un murciélago. La capucha era más redondeada, aunque todavía flexible y algo suelta. El emblema en el pecho era más grande, con detalles blancos que resaltaban en el blanco y negro. Lowry no era tan musculoso como su predecesor, pero su presencia transmitía algo distinto: seriedad. Este Batman ya no parecía un héroe improvisado. Entre lo exagerado y teatral, y el tono más oscuro que definiría al personaje décadas después. No era todavía el Caballero Oscuro que conocemos, pero ya no era solo una curiosidad de guerra. Era un símbolo creciendo en las sombras. Número 3. Batman de 1966. En los años 60, la oscuridad se llenó de colores. Luces brillantes, onomatopeyas gigantes, villanos extravagantes. Y en el centro de todo, Adam West. Con la serie Batman y su película de 1966, Batman dejó de ser solo un vigilante sombrío y se convirtió en un fenómeno cultural. El traje era vibrante, la capucha tenía orejas más puntiagudas, aunque más cortas. La máscara lucía sus famosos reflejos blancos pintados alrededor de la nariz y las cejas, un detalle que hoy es legendario. Y el símbolo. El murciélago se redujo, pero ahora estaba dentro de un óvalo amarillo brillante. El cinturón era grande, soluciones imposiblemente convenientes, y aún así funcionaba. Este Batman no era musculoso, no imponía por fuerza física, imponía por actitud. Y sin este capítulo colorido, el Caballero Oscuro nunca habría aprendido a reinventarse. Número 4. Batman de 1989. Y entonces llegó la oscuridad. En 1989, bajo la dirección de Tim Burton, el mundo vio renacer al Caballero Oscuro con Michael Keaton en la película Batman. Esto ya no era color, no era parodia, no era exageración, era miedo. El traje era casi completamente negro, hecho de goma, con músculos esculpidos que simulaban una armadura. Una figura gótica, imponente, sobrenatural. La capucha era perfecta, orejas altas, perfil afilado, pero rígida. Batman ya no giraba el cuello, giraba el cuerpo entero, como una estatua que cobra vida. El emblema del murciélago se volvió limpio. Nada de colores brillantes, nada de óvalos amarillos, solo sombra. La capa larga caía sobre sus hombros como si la noche misma lo cubriera. El cinturón dorado era más pequeño. Este Batman no sonreía. Con Keaton, Batman dejó de ser un espectáculo y volvió a ser un mito. Oscuro, silencioso, letal. Un héroe que no necesitaba colores para imponerse. Solo necesitaba sombra. Aquí comenzó la era moderna. Aquí Batman volvió a dar miedo. Número 5. Batman de 1995. En 1995, Val Kilmer tomó el manto en Batman Forever, bajo la dirección de Joel Schumacher. El traje mantenía la base oscura de Keaton, pero ahora era más brillante, más estilizado, más noventero.
La armadura tenía músculos exageradamente esculpidos, pectorales definidos, abdominales marcados. Y sí, los famosos pezones en el traje. Pequeñas protuberancias moldeadas en la armadura que reflejaban la estética exagerada y casi escultórica de la época. Un detalle que hasta hoy genera debate, memes y polémica. Pero ese diseño buscaba algo claro: convertir el traje en una estatua griega futurista. El material de goma lucía más brillante, casi plástico bajo las luces. El cinturón cambió a negro, más discreto que el dorado anterior. El emblema volvió al óvalo amarillo, tridimensional y en relieve. Y luego llegó el traje sonar, metálico, con el murciélago extendido por todo el pecho. Un Batman casi tecnológico. Este Batman no imponía por sombra, imponía por presencia. Kilmer presentó a un Bruce Wayne más introspectivo, más emocional, atrapado entre el trauma y el espectáculo. Fue elegante, fue inolvidable. Y sí, también fue el Batman con pezones. Número 6. Batman de 1997. En 1997, George Clooney se puso el traje en Batman y Robin, nuevamente bajo la dirección de Joel Schumacher. Y aquí, el espectáculo explotó. El traje seguía la línea de Kilmer, negro, musculoso, esculpido como una estatua, logo negro incrustado en el pecho, cinturón multiusos a juego, capa larga y dramática. Pero sí, los pezones volvieron, y aún más pronunciados. Un detalle que terminó convirtiéndose en símbolo del exceso visual de la época. Este Batman no solo luchaba contra el crimen, también desfilaba. Y por si fuera poco, botas con modo patines sobre hielo, porque en esta versión todo podía pasar. Luego llegó el segundo traje, la armadura de hielo, paneles plateados, gran murciélago plateado en el pecho, orejas y forro interior con detalles metálicos, un tono azulado que brillaba bajo las luces. Cuando Gotham se congeló, el Caballero Oscuro decidió brillar más que el hielo. El Batman de Clooney fue elegante, fue glamoroso, fue excesivo. Y aunque muchos lo critican, marcó el final de una era. El último Batman antes de que la oscuridad regresara con más fuerza que nunca. Número 7. Batman de 2005. En 2005, el mito renació con una visión completamente distinta. De la mano del director Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, la trilogía iniciada con Batman Begins redefinió al personaje para siempre. Este ya no era un espectáculo, era real. El traje parecía una armadura táctica militar. Placas negras, textura metálica, diseño funcional. La capucha fue rediseñada, orejas más cortas y curvadas, apertura de boca más pequeña y finalmente, movilidad en el cuello. El logo del murciélago era sutil, negro sobre negro, integrado en el pecho. Nada llamativo, nada brillante, solo intimidación. El cinturón dorado aportaba contraste, herramientas reales, tecnología aplicada. La capa, hecha de tela avanzada, fluía con naturalidad, pero también podía convertirse en planeador. Christian Bale no interpretó a un superhéroe, interpretó a un símbolo construido a base de trauma, disciplina y entrenamiento extremo. Físicamente imponente, moralmente complejo, mentalmente inquebrantable. Este Batman no dependía del brillo, no dependía del espectáculo, dependía de estrategia. Fue el más humano, fue el más creíble, fue el que convirtió al Caballero Oscuro en algo posible. Aquí, Batman dejó de ser fantasía y se convirtió en leyenda moderna. Número 8. Batman de 2019. Antes del traje, antes del mito, antes del miedo, estaba el niño. En la serie Gotham, David Mazouz nos mostró algo que nunca habíamos visto con tanta profundidad: la construcción de Bruce Wayne. Durante años vimos su dolor, su rabia, su entrenamiento, su obsesión. Y cuando finalmente aparece como Batman, es en una última escena, un instante, un vistazo al futuro. El rostro de Mazouz fue colocado digitalmente sobre el cuerpo de un doble, pero el impacto fue real. El traje era clásico, completamente negro, capa larga fluyendo bajo la capucha, un gran murciélago negro dominante en el pecho. Y aunque solo lo vimos completo por un momento, ese momento significó todo. Es el Batman del origen, el Batman del crecimiento, el Batman que nos recordó que el símbolo no aparece de la nada. Número 9. Batman de 2016. En 2016, el mito volvió, pero más viejo, más cansado, más peligroso. Interpretado por Ben Affleck, su debut fue en Batman vs Superman. Este no era un principiante, era un guerrero, inspirado claramente en la novela gráfica The Dark Knight Returns. Su traje era gris y negro, pesado, desgastado por la batalla. El emblema del murciélago era enorme, dominante, amenazante. La armadura parecía soportar el peso de años de guerra. La capa emergía desde debajo de la capucha, ampliando su silueta. Y algo importante, la abertura del rostro era más amplia. Se veía más expresión, más ira,
más humanidad. Affleck encarnó un Batman corpulento, canoso, experimentado. Su estilo de pelea no era elegante, era brutal. Su esencia era clara, un Batman cansado, pero imparable. Un símbolo endurecido por el tiempo, el más físicamente intimidante que hemos visto en cine. Este no era el Caballero Oscuro aprendiendo, era el Caballero Oscuro que ya había sobrevivido a todo, y eso lo hacía aún más peligroso. Número 10. Batman de 2019. En 2019, dentro de la serie Titans, apareció una versión diferente del Caballero Oscuro. Interpretado por Ian Glenn, este Batman no domina la pantalla con golpes, la domina con silencio. Aquí vemos a un Bruce Wayne mayor, experimentado, distante. No es el centro de la acción, es la sombra detrás de ella. Su presencia aparece en visiones, recuerdos, secuencias oníricas y también como mentor, pero no un mentor perfecto. Uno frío, uno marcado por errores, uno que ha dejado cicatrices emocionales en sus Robins. Su traje aparece poco, pero su impacto es psicológico. No es el luchador activo, es el símbolo que pesa sobre otros. Un Batman que ya ganó demasiadas batallas y perdió demasiado en el camino. No es el más fuerte, no es el más brutal, es el más humano en su desgaste. Una versión que demuestra que el mito también envejece. Número 11. Batman de 2019. En 2019, dentro del evento del Arrowverso, Crisis en Tierras Infinitas transmitido en la serie Batwoman, ocurrió algo que los fans esperaron durante décadas. Kevin Conroy apareció en acción real como Bruce Wayne. Sí, la voz legendaria de Batman, ahora con rostro. Interpretó a una versión de Tierra 99. Un Bruce Wayne mayor, físicamente debilitado, dependiente de un exoesqueleto para caminar. En la Baticueva cuelga su traje, negro, minimalista, funcional. Nada de espectáculo, nada de teatralidad, solo supervivencia. Su presencia fue breve, pero cargada de historia. Porque antes de esto, Kevin Conroy fue la voz definitiva del Caballero Oscuro en Batman, la serie animada. Número 12. Batman de 2022. En 2022, bajo la dirección de Matt Reeves, llegó una nueva versión del Caballero Oscuro con Robert Pattinson en The Batman. Y esta vez, no se trataba solo de golpear criminales, se trataba de pensar. Este Batman está en su segundo año como vigilante. No es una leyenda todavía, es una advertencia. Su estilo es melancólico, introspectivo, casi obsesivo, cabello oscuro cayendo sobre el rostro, mirada cansada, silencio constante, pero cuando se pone el traje, es imponente. La armadura se siente más metálica y protectora, inspirada en el realismo táctico moderno. El cinturón negro está lleno de herramientas funcionales. La capa cubre los hombros como en los cómics clásicos, devolviendo esa silueta mítica. El logo del murciélago es ancho y estilizado. La abertura facial es más amplia, dejando ver más emociones. Este Batman no solo lucha contra el crimen, lo investiga. Es detective antes que superhéroe. Un Batman que no busca ser símbolo. Un Batman que aún está descubriendo qué significa serlo. Y quizá por eso es uno de los más humanos que hemos visto. Si llegaste hasta aquí, eres parte de la leyenda. Suscríbete ahora mismo en YouTube y sígueme también en TikTok para no perderte el próximo ranking. Déjame en los comentarios, ¿cuál es tu Batman favorito?